desde el paseo es una enorme satisfacción haber puesto en marcha este proyecto y haberlo culminado, como se ha culminado, básicamente porque era una aspiración que a mí me venía de largo. Mi curiosidad por todo lo taurino, por la literatura taurina, y sobre todo porque no entendía cómo estos textos de Ferlosio estaban, digamos, perdidos, digamos, en ese mare magnum de su obra en prosa, su obra ensayística, periodística, que al editarse en conjuntos tan abigarrados, pues realmente se quedaban en una especie de inopia. Y sin embargo yo creo que en este libro se dicen algunas de las cosas más profundas y más inteligentes que yo nunca he leído sobre él. Por tanto, es una situación máxima, más aún presentarlo aquí en Sevilla y aún más hacerlo con dos magníficos amigos. Yo no sé si queréis hacer una pequeña intervención inicial y a partir de ahí pues nos ponemos a hacer un intercambio. Lo único que antes de que empecemos que después ya nos perderemos hablando de Ferlosio y de Toro, pues nada, agradeceros la presencia aquí, sobre todo agradecer también al CICU que haya apoyado este acto, a Luis Méndez, a Diego y a toda la gente que está aquí en la tramoya. Muchas gracias también a Sergio y Yerma, que cubre el acto y la venta de libros. Y bueno, os dejo con Alberto y después hablamos. En el momento en que abramos un poco el turno, estáis invitados a participar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, David. Muchas gracias también a Cicus. Yo estoy encantado de este acontecimiento. Y la presentación de unos cristianos tan reconocidos en los últimos días, no mucho más de semanas. Antes no se reconocían las debilidades, pero a partir de ahora es unos cotidianos y los aspectos tratados. Entonces, como los toros prácticamente no se puede descubrir nada más, me gustaría decirles que esto que nosotros estamos haciendo en invierno es lo que se ha hecho siempre en el mundo de los toros. Es decir, lo que podríamos llamar los periodistas, los remisteros, los editores, los preparados, los boletines, pues estaban durante toda la temporada muy agobiados por el inmediato de las corridas. Y entonces estaban para el invierno, pues el escribir los libros, el fabricarlos, el editarlos. Por tanto, nosotros es como si hubiéramos recogido. Pero ha llegado el invierno, ha llegado el frío, y la única forma de pedir calor o un poquito de calor es lanzarnos a leer. Y los libros se presentaban en esta época y se escribían y fabricaban en el invierno. Por tanto, estamos manteniendo aquella vieja tradición. Es lo único que mantenemos de ella, porque es muy difícil de leer, pero de todas formas, el ejemplo de David nos va a estimular, yo creo, para que cualquier la época ya sabemos que chimenean a leer. Yo tendría que empezar pues mostrando mi sorpresa con la audacia que una persona como el editor del Paseo pueda tener. Ha tenido en esta ocasión. Realmente yo me he encontrado muy sorprendido de que alguien todavía tenga este atrevimiento. Porque, y voy a dar solo tres pequeñas pinceladas. Ferlosio tiene mala fama para los lectores, hay que admitirlo. Quizás sea la mejor cabeza o la segunda o tercera mejor cabeza de la posguerra española. Todo el mundo está de acuerdo que él ha leído media docena de libros, pero esa media docena de libros, Veblen, Max Weber, Adorno y tal, les ha sacado un partido que con su inteligencia todos los temas que ha tocado los ha convertido realmente en verdaderas joyas. Bueno, los ensayos ustedes ya lo conocen y realmente el único defecto, por llamarlo de una forma, que le ha imposibilitado el paso a una gran mayoría de lectores es que él, durante una época, como todos ustedes conocen, estuvo 15 años con las anfetaminas, se convenció de que él tenía que darle a la gramática 3 dimensiones, que él tenía que escribir de una forma que realmente las cosas, por complicadas que fueran gramaticalmente, se pudieran expresar a través de una prosa adecuada para él, y eso le fue retirando el público.
le fue retirando del público, de los lectores, y se quedó para media docena de amigos que le seguían de una forma muy devota, pero eso le ha ido alejando. Por tanto, nosotros esta noche también somos víctimas de lo mismo, es decir, a Sánchez Ferlosio le ha caído una mala fama de un escritor muy difícil. Y efectivamente, eso en el libro de hoy se ve en unas páginas. Hay unas páginas que pertenecen a la segunda semana del Jardín, donde realmente él hace algo que es una de las cosas más inteligentes que yo he leído sobre los toros. Es comparar el mundo de los toros con el mundo del circo, con el mundo del teatro, y ahí pues logra una mirada sobre los toros que no era nada usual, que nadie se había atrevido a hacer, y realmente es algo increíble. La inteligencia, la penetración, la capacidad de conjuntar cosas que nadie se le hubiera ocurrido antes, es maravilloso. Pero claro, eso está dentro de lo que podríamos llamar de esa tópica que ya se le ha atribuido, la dificultad. Hay que hacer un gran esfuerzo para leer esas páginas. Bueno, y eso sería lo que en principio nos ofrece David. Pero si nosotros superamos esa dificultad y nos enfrentamos con las últimas 30 páginas, yo, como muchos amigos conocen, me he dedicado casi toda mi vida a leer libros de toros. Es mi biblioteca, es mi dedicación. Nunca he visto páginas más inteligentes, páginas más lúcidas y, sobre todo, páginas mejor escritas para todos nosotros. Es decir, aquí es, por lo menos, el problema que yo les quería abrir a Víctor y tal. Cómo él, que tenía una prosa tan intrincada y tan difícil y tan complicada y con tantos recovecos, en el momento en que se pone a escribir de toros, y se pone a escribir de toros como un revistero que le han encargado un artículo para que hable de la corrida de la tarde en Madrid, se transforma y crea una prosa que es de las más espléndidas como prosa, pero es que luego la visión que está dando de lo que pasa en la plaza, yo creo, alguien podrá hablar de Joaquín Vidal, podrá hablar pero es que es lo más maravilloso que se ha escrito sobre toro. Es que esa faena contada de Rafael Ortega, el as de espada, es que eso es algo realmente que tú no te lo puedes creer. Entonces, esas 30 páginas están ahí en ese libro. Vienen precedidas de otras que tienen dificultad, pero para esas se lo das a un niño de 7 años y te las entiende. Y esa delicadeza, contándolo cada uno de los pases de las faenas que hace Rafael Ortega, y en los otros artículos igual, con los otros toreros, es que eso es, tendríamos que estar en la calle contándoselo a la gente para que se fueran a sus casas y en lugar de la televisión se dedicaran a leer eso, porque es de la mejor prosa que se ha escrito en castellano y precisamente de la mejor prosa que se ha escrito de toros. Por tanto, yo creo que yo me atrevería a decir, estamos en un acontecimiento. Esto, si David logra distribuirlo y que la gente lo sepa, vamos a tener descubierto lo que sabían muy pocos, que tenemos el mejor prosista que se ha escrito de toros nunca, con la mejor cabeza, con las mejores cosas. Y ya para acabar, hay otra cosa increíble, porque no es que se nos haya transformado, no es que se nos haya convertido en un devoto adepto al mundo de los toros, es que escribe de toros y al mismo tiempo los está criticando de una forma corrosiva y cruel. Esto es la ambivalencia de Rafael. Esto era lo que era Rafael y por lo cual por ese motivo tuvimos tantas discusiones. Por una parte parece que te ha nubilado, que te está contando esa faena, esas Verónicas de Rafael Ortega, como si fuera algo maravilloso, pero él parece que no quiere consentirse, que no quiere aceptar que eso le gusta tanto, e inmediatamente viene el rejonazo. Inmediatamente salta la anti-España, las esencias, las identidades. No puedo soportar que esto me guste. Y el artículo entonces lo convierte en una cosa ambivalente, que lo que antes era una prosa maravillosa, viene una idea que inmediatamente te la corta.
Entonces yo creo, y eso es lo que a mí me gustaría, cómo él ha logrado esos artículos tan maravillosos sin desdecirse de que él también tiene que ser continuamente un crítico de lo que significa el mundo de los toros. Bueno, era lo que de momento quería decir. Bueno, como esto se está grabando, ya te cogeré un par de frases para la fajilla de la segunda edición, porque has dicho auténticas joyas que son merecedoras. Víctor. Muchas gracias, David. Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme. Es una responsabilidad estar en esta plaza y además situarme en el cartel en el mismo lugar donde toreó hace poco Alfonso Crespo, en una tarde por todos reconocida, y la verdad es que estoy embriagado por la responsabilidad, ¿no? En fin, se hará lo que se pueda. Bueno, en primer lugar yo creo que este libro desde el punto de vista editorial es algo colosal. Sacar adelante una antología de textos taurinos de Ferlosio era algo que habíamos hablado desde hace tiempo David y yo pensaba que iba a ser imposible llevarlo a cabo, ¿no? Por muchos motivos que creo que el propio David lo puede explicar y en buena medida están reflejados en las primeras páginas del libro. Luego, una vez, yo había leído los escritos de Ferlosio, pero los había leído buscando, ¿no? Husmeando. O sea, sabía que había escrito sobre toros, en las obras completas los encontrabas, ibas al diario El País, en el buscador, y encontrabas sus últimos artículos con matices ya declaradamente antitaurinos, pero yo cuando me enfrentaba a la lectura de la obra de Ferlosio, la obra taurina de Ferlosio, yo puedo decir que está entre los 5 grandes libros sobre toros que he leído en mi vida. Y lo digo sin ningún ánimo de ser hiperbólico. Es decir, yo creo que en los estudios taurinos tenemos todos referentes más o menos claros, una historia materialista del toreo, la de Schubert, que es extraordinaria, desde una perspectiva mitológica por los trabajos de Pete Rivers, de Álvarez de Miranda, sociológica, pues el trabajo de Tierno Galván, y ahí quedó una laguna pendiente, que era en buena medida un estudio que desde la lingüística y desde categorías filosóficas pusiera en orden el orden del toreo, que era lo que iba a hacer Ortega y Gasset, ¿no? Y que es algo que tiene esbozado Ortega, tiene apuntes, pero no llega a hacerlo. Yo creo que en buena medida eso está en el primer Ferlosio de este libro. Es decir, el primer Ferlosio de este libro, el esfuerzo por decir qué es el toreo y distinguir lo que es un espectáculo de un acontecimiento, lo que es ficción o no ficción, es lo más moderno que he leído sobre la tauromaquia en mi vida. Es decir, el gran planteamiento que en el mundo del derecho, ¿no? Cuando nos enfrentamos a prohibiciones de la tauromaquia en uno u otro país, nos hacemos es si el toreo es arte o no es arte, porque generalmente el arte lo tenemos vinculado a la idea de ficción. Pues bien, aquí Ferlosio tiene unas páginas extraordinarias sin decir nunca que es arte, que es algo que me llama mucho la atención. Lo deja ver que él lo considera arte cuando habla de Rafael Ortega, porque entonces ahí hay otro Ferlosio, que es el de Ferlosio efusivo, el Ferlosio aficionado. Pero en las primeras páginas él se resiste, dice, ¿es danza, no es danza? Lo que sí deja muy claro, dice, lo que es extraordinario de esto es que es un evento sin representación, con lo cual no puede ser juzgado a través de las categorías que hemos juzgado, el deporte, la danza, el cine, es un objeto cultural no identificado. Y él creo que es el primer pensador que de verdad lo hace, y lo hace, él repasaba el texto de Tierno Galván, que es muy ocurrente, como era Tierno Galván, que por problemas profesionales me lo he tenido que leer, pues fue el catedrático de mi asignatura en Salamanca y teníamos allí, pero no tiene nada que ver con la construcción que hace en este ensayo Sánchez Ferlosio de la idea de acontecimiento y de los toros como un espectáculo de no ficción. Luego hay otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención, las contradicciones internas. En cualquier escritor las contradicciones te desmerecen, en Sánchez Ferlosio las contradicciones le hacen merecedor de más atención. Hay dos cosas impresionantes en la lectura. Él tiene un artículo en los 80 contestando al ministro de la Cierva, que viene a afirmar, de la Cierva decía que los toros no son cultura, y Ferlosio celebraba que no fueran cultura, que algo que intentamos decir ahora, los toros como contracultura, lo había dicho Ferlosio en el 80, que los toros son contracultura, y dicen, no, solo eso es la anti-España, me gustan los toros porque son la anti-España. Y en su último artículo, lo que es el epitafio de los escritos taurinos de Ferlosio, dice que no le gustan los toros porque son España, y que es una manera de ser anti-español. Y otra cosa curiosísima y maravillosa en sus contradicciones también en buena medida en la tradición energuménica
un propio de Unamuno, un poco de Bergamín, ¿no? De encontrar lo que estaba diciendo Alberto anteriormente. Cuando en su última palabra dedicada a los toros, dice, yo ya no me gustan los toros, pero no por pena de los animales, sino por vergüenza de los hombres. Que en la nota al pie que tiene en el jardín es lo contrario. Tiene una nota diciendo, a mí lo de los animales verdaderamente es lo que me conmueve, ¿no? Porque me da igual que un hombre, lo que me da pena es el animal. Y luego hay otra cosa que me ha parecido interesantísimo, yo tengo aquí apuntado, Oscar Wilde. Ahora te digo, ¿no? Que en todos los aficionados a los toros estamos destinados a la melancolía, ¿no? Porque un arte, digamos, que siendo es ido. Tú te parece maravilloso. Aquí Alberto es el más melancólico del mundo, que él, se acabó Antonio Ordóñez y él va a la plaza, bueno, pero tú no has visto lo que he visto yo. Porque en los toros, en primer lugar, hay una emoción retrospectiva, que es emoción de lo que te quedó en la retina, es irrepetible, insiste mucho eso Ferlosio, que no hay alteridad, los toros que no puedes volver a ver lo mismo, ¿no? Y hay una melancolía que además es melancolía de uno mismo. Claro, tú piensas en las faenas de Antonio Ordóñez, piensas en la persona, yo en las de José Tomás, la persona que era yo cuando veía esa faena. Y a través de Ferlosio se ve muy claramente. Es decir, hay un desencanto ahí de destruyo lo que amo, pero no puedo aprender. Es decir, ya se me está escapando y prefiero decir, a la mierda esto de los toros porque me está dando demasiados disgustos. Pero tiene una pasión irredenta. Es otra cosa que te das cuenta hasta el último. Es una pasión por los toros, con todas las connotaciones del término pasión. Una pasión muy destructiva, al final. Y por eso digo que hay dos Ferlosios. Hay un Ferlosio aquí ultra racionalista y el Ferlosio pasional que se ve con Rafael Ortega. Que son las páginas del verdadero aficionado y que opina cómo tiene que meter en la Verónica el hocico y que si es mejor su Verónica que la de Curro, lo otro. Y por lo tanto, yo creo que es un libro absolutamente... Bueno, un aficionado a los toros lo tiene que tener en su estantería sí o sí. Creo que es realmente de los libros más importantes que se han publicado, que se han compilado sobre toros, sin duda alguna. ¿Qué vas a decir, David? No, bueno. Hombre, realmente habría que hacer una aclaración del origen de los textos y la época de los textos para un poco... la nota, por ejemplo, de Semana de Jardín es una nota que está añadida a la primera edición antológica que se hace en Destino en el año 92. Claro. En la Semana de Jardín no está esa nota, que es una nota... Sí, pero es del 90 y pico y el artículo este es del 2010. Bueno, tú te refieres al artículo de 2012, pero la Semana de Jardín se publica originalmente en el 74. Pero la nota es muy anterior. La nota es posterior, es de la edición de Destino, no está en la Semana del Jardín. Es un añadido extraño que hace ahí que yo no he conseguido averiguar por qué lo hace. Digo anterior al artículo del País. Sí, por supuesto. Bueno, el artículo del País es el último texto que hace sobre los toros y además es un texto del año 2012 y es un texto que deja un regusto bastante amargo, incluso algunos amigos, porque a mí Ignacio Álvarez Vara, Barcarito, me decía que ese texto era especialmente chocante para él porque de alguna manera no entendía cómo, recontando sus vivencias con Ferlosio, que me las contó como buenamente pudo el hombre y con tantísima amabilidad como la que me ha mostrado haciendo esto, pero para él tenía un regusto de amargura ese texto, porque decía, bueno, es que yo estaba con Rafael en tertulia, entendido, y hemos hablado siempre hasta hace poco y tal, bueno, y este texto tan demoledor, que además es un texto bastante bueno, por otra parte hay que decirlo, es un gran artículo de fondo que se publicó en el año 2012 en El País, donde básicamente lo que hace Ferlosio es pues, darle el golpe de gracia a los toros desde su punto de vista, básicamente también por cuestiones puramente identitarias, porque es lo que le choca es la emanación identitaria por el lado del nacionalismo español, lo que él llamaba la españolez, pero al mismo tiempo ese artículo está motivado por el ataque del nacionalismo catalán a los toros, pues también por razones espurias, y además él lo dice claramente, lo que odia es eso. De hecho, en casi todos los textos que hemos identificado como antitaurinos, él realmente se pone una disculpa. Siempre dice, no, yo no critico a los toros, no critico el toreo, el animal no es por el animal. Es una cuestión de que no aguanto, diríamos, lo que veo o ese sentimiento que tengo de estar en el tendido y no aguantarme a mí mismo.
Y eso yo creo que es una cosa básica de estos textos. Es que él está todo el día luchando contra su propia condición de aficionado de una forma radical. Yo no he visto a nadie, por ejemplo, en este libro, no he visto a nadie hablar de una forma más despiadada y al mismo tiempo más profunda Del público. del público. Del público. Los textos que le dedica al público taurino son increíblemente finos. Después es verdad que tiene la virtud, y esto lo he hablado también con Ignacio Echeverría, que es el gran editor de la obra, digamos, de prosa de Ferlosio. Es verdad que hay aquí, esta reunión de escritos tiene una virtud, es que nos encontramos al Ferlosio duro de la Semana del Jardín, escribiendo, yo coincido con ambos, algunas de las mejores páginas que se han escrito sobre toro, en la historia de la literatura taurina, así lo digo. Y nos encontramos al Ferlosio duro, y sin embargo tenemos la suerte de que esta reunión de artículos de Diario 16, del año 80, nos encontramos al hombre, nos encontramos al aficionado, y nos encontramos a alguien que... Y entonces ves un poco el contrapeso entre unos textos y otros, ¿no? Y de ahí sale el magma de las contradicciones que tú bien has indicado. Y una cosita más que quería apuntar, que es curioso, porque el texto central, que coincido con Alberto, el texto sobre Ortega, realmente son 3 entregas. Y es muy curiosa la historia porque son 3 entregas que él tiene escritas, y además lo explica en la justificación, las tiene escritas para cuando no tenga materia para sacar la contracrónica, porque Miguel Ángel Aguilar lo que hace es invitar a Ferlosio a hacer la contracrónica ese año. Entonces él, pensando que no va a poder responder a las urgencias del periódico, se prepara. Y las 3 entregas de Ortega las tiene preparadas antes. Y de hecho, la tercera no se llega a publicar nunca. Yo lo comprobado. Solo se publican las 2 primeras. La tercera entrega solo se editó cuando salió reunido el interludio taurino. ¿Vale? Y la única variación, y con esto ya, la única variación que hay respecto a los deseos estrictos de Ferlosio a la hora de editar estos textos, las únicas variaciones son el artículo El Abyecto, que fue el primero que escribió en Diario 16, y que es un artículo en defensa de Curro Romero, y es un artículo que se retiró en la edición última que se ha hecho en Editorial Debate. Yo le pedí a doña Demetria el favor de que me permitiera publicarlo, Ignacio también estaba de acuerdo. Es un artículo que, según me dijo Ignacio Echeverría, a Ferlosio le daba un poco de vergüenza, porque el final es tremebundo. Sale... De hecho, su porción de abyección como público taurino, cuando dice aquello: yo también tengo mi corazoncito y tengo en mi cocina un cuchillo de 20 centímetros, y le daba vergüenza y lo retiró. Le hemos pedido permiso, nos lo ha dado, se ha vuelto a publicar el interludio taurino tal como se publicó originalmente. Y la carta al director, que es un texto contra el toro de Coria, y que es un texto que, bueno, también yo lo tenía localizado, yo lo tenía todo localizado en prensa, y le pedimos permiso a Demetria y nos dijo: sí, por supuesto, venga, adelante. Y lo hemos sacado, que es un texto bastante amargo porque él era un enamorado de Coria y sin embargo ahí tiene que hablar contra la chavalería de Coria corriendo el toro, ¿no? Ahí tiene me acordaba de Alberto, una de las tesis de Alberto González Troyano, es que el toreo degenera desde que entra la palabra arte, es decir, desde que pierda la verdad agraria, ¿no? Cuando esto pertenecía al mundo de las artes y no al arte, era mucho más fácil juzgar, ¿no?, objetivamente, y esto en el primer texto está extraordinariamente reflejado de Ferlosio, sobre todo cuando dice: en un momento dado fue irrelevante el valor. De lo fundamental en el toreo era el valor para ejecutar unas artes. Y él se da cuenta y dice: es que los toreros cobardes pueden ser idolatrados, ¿no? Entonces es un cambio que yo es cuando, aunque nunca se atreva a decir que es un arte, cuando deja más claro que él sitúa el toreo en el mundo de la inspiración, en el mundo del genio, ¿no? Yo creo que ahí Ferlosio demuestra que los toros y la tauromaquia son el invitado incómodo de la cultura española. Y para él, por supuesto. Él mismo se siente siempre incómodo. Se siente incómodo, sí, no quiere aceptar su propio gusto. Sí, después no entiende, por ejemplo, que una cosa como los toros tenga ese atractivo, que para él es indudable. Aunque él muchas veces quiera negarlo, él está totalmente seducido. Y habla siempre de... hay varias cuestiones que para mí son fundamentales.
En los toros él le resta, lo pone como anticultura, no le da la categoría de arte, no le da la categoría de representación porque no lo es, y por tanto aparecen las categorías más singulares por las que él explica su atractivo por los toros, y es que en vez de ser una representación es una presentación, Figura que acontece. es una figura, Es que, una acontece, figura que acontece. y es una presentación, no tiene texto, los toros no tienen texto, por tanto no pueden ser representación, es una presentación. Y después, por supuesto, yo creo que una de las mejores explicaciones que hay sobre esa categoría que acuñó Tierno Galván de una forma intuitiva. Me acuerdo del texto que le hizo Eso Aguirre a la última edición que se hizo del texto de Acontecimiento Nacional, donde el propio Eso Aguirre decía que ese texto era un texto un poco intuitivo y tal. Pero es que verdaderamente yo creo que Ferlosio demuestra por qué se le puede llamar a los toros acontecimientos, más que otra cosa, ¿no? A través de la categoría de figura, a través de la categoría de acontecimientos, y sobre todo como él acaba al final, cuando él dice, ya es que ya después de exprimir tanto los parecidos con esas cosas que llamamos espectáculos, que lo dice, cuando ya exprime todos los parecidos, dice que no hay parecido igual. Hay una singularidad absoluta que a mí me llama mucho la atención, porque solo la puedo definir como una figura que acontece, ¿no? Que para mí es una definición increíble de los toros. Luego, David, yo creo que es salvando el artículo de Rafael Ortega, que se deja llevar, es los textos taurinos más antilíricos que he leído en mi vida. Sí, bueno, como el Es propio, un antilirismo como el propio que es Ferlosio. dificilísimo en los toros. Sí, sí. Todos los que escribimos de toros nos ponemos un poco cursis, pero es completamente Además, antilírico. es una tradición que se ha establecido Sí, y sí, ha sí, perdurado. Claro, pues por eso la gran pregunta que yo me hago, que os hago a vosotros y tal, ¿cómo él ha aprendido a escribir de toros de esa forma? Es decir, pues claro, por los recuerdos que nosotros tenemos y lo que nos ha contado la gente, él no era un lector asiduo de libros de toros. Pero claro, es que se pone a escribir y tú dices, bueno, este hombre parece que ha estado toda su vida sin hacer otra cosa, es decir, que es un revistero. Es un poco eso que hemos hablado también que dice Ortega de Jovellano. Pero Jovellano, si no le gustaban los toros y los odiaba tanto, ¿cómo habla y escribe también de toros? Bueno, pues De oído. Yo hoy lo tenía apuntado lo mismo que, es decir, él en la plaza no paraba de escribir, porque la crítica que hace al aficionado, lo que es, él retrató lo que es un aficionado pesado a base de ver muchos. Y mira cómo va a decir que el toro va a vestir por ahí, quiere hacerse el listo. Y yo creo que era un observador. O sea, iba a la plaza, estaba más pendiente muchas veces del tendido que de los toros, muy probablemente, y aprendió el argot, aprendió los latigazos. Yo de todas formas ahí, sobre lo que tú has dicho de la tradición lírica en torno a los toros, que verdaderamente demuestra que de los toros se ha escrito una barbaridad, pero realmente se ha escrito muy poco, porque hay una auténtica golpe de literatura taurina que no sirve para nada. Pero, por ejemplo, creo que Ferlosio tiene además otros enfoques muy interesantes. Por ejemplo, prescinde totalmente de todo lo que son razones arqueológicas, antropológicas, ni siquiera le interesa mucho la historia. Y ahí creo que también está dando con otra clave fundamental, cuando él habla de que los toros se da un tiempo consuntivo, es decir, un tiempo radicalmente presente. Entonces, no tenemos que mirar atrás, sino que tenemos que mirar a lo que está aconteciendo aquí, ¿no? Y reflexionar sobre ello. Entonces, hace realmente una reflexión radicalmente presente de lo que acontece en la corrida de toros, ¿no? Y por tanto, es que creo que su propia reflexión prescinde totalmente de cualquier lectura histórica sobre. Y hay otra cosa que no podemos olvidar, que cada vez, por ejemplo, bueno, la única vez que enfoca un torero que a él le interesa y con el que se identifica, es un torero como Rafael Ortega. Yo pensaba que a Rafael Ortega en todo el mundo taurino al único que le gustaba era a mí, porque era un tío gordo, calvo, feo, además de la isla de San Fernando, es decir, no sé por qué tenía más defectos. Bueno, y resulta que ese el que le gustaba a él, es decir, que incluso esa elección de su, por decirlo así, de su ídolo, es totalmente, vamos, da pie a muchísima especulación. Pero claro, era el torero que a ninguna niña en la plaza le podía aplaudir, porque fíjate qué figurita tiene. Y él va remachando cómo era gordito, cómo se le veía ya, tal, es decir, que incluso hace su ídolo de lo que era realmente el antihéroe. Claro, todo eso
encaja perfectamente en alguien que está buscando nunca responder a la imagen que se espera del crítico taurino, ¿no? Eso. Y ahí tiene las páginas de crítica a Machado por comparar la España del Cincel y de la Maza con la de Frascuelo y de María, y dice, hombre, mucho mejor la de Frascuelo y de María. Claro. El Cincel y la Maza es fascista. Dice, y además Frascuelo está a la altura ni más ni menos que de María, que no es poca cosa. Ahí hay un texto Ese muy... buenísimo. Yo invito al público y a los lectores a que lean después la Semana de Jardín con todos sus apéndices, porque justamente cuando habla ahí de Machado, después eso remite a un apéndice maravilloso, un texto para mí ferlosiano de los mejores, que es un apéndice a la Semana de Jardín que se llama El caso Manrique, y donde Ferlosio se imagina un encuentro entre Antonio Machado y Menéndez Pelayo, y se lo imagina aquí en Sevilla, y cuenta la dialéctica sobre España, la anti-España, lo del Cincel y la Maza. Es maravilloso, pero es un texto que a mí en un momento determinado se me ocurrió meterlo, pero creo que se iba de madre, ¿no? Y después yo creo que con acierto, tanto, bueno, doña Demetria no quería que publicáramos mucho más que lo estrictamente taurino. Yo le pedí el favor de que nos dejara publicar algunos textos no estrictamente taurinos, pero que explican la dinámica de los textos de la Semana de Jardín. Pero sí que es verdad que entendí que eso ya era demasiado, ¿no? Pero ese texto es un texto maravilloso y se explica pero ese texto es posiblemente una de las mejores explicaciones de la dinámica de la anti-España, que él ahí la perfila nada más, ¿no? Pero cuando llega, realmente es increíble encontrar a alguien que está todo el día abominando del público de los toros, de los tendidos, porque es el sumum de la españolez, y después le dedica un artículo entero a cómo él ha detectado que en el tendido de los toros se dan los grandes rasgos de la anti-España. Entonces dice, bueno, ¿en qué quedamos, Rafael? Y sin embargo, lo consigue, ¿no? Lo consigue, porque hay otro texto que antecede a este, que es el de la conciencia histórica, que yo creo que también es hermosísimo y además inteligentísimo, que dice que los toros pierden toda su fuerza cuando se ven sometidos a la conciencia histórica. Y tiene toda la razón, porque yo creo que él ya estaba detectando que en los toros se daban efluvios de cuestiones que realmente no tienen nada que ver con los toros. Y someter a los toros a esa conciencia histórica es provocar que en los toros y en los tendidos de los toros se den gestos como los que se dan, como los que se daban antes y como los que se dan ahora, ¿no? Gestos que realmente no tienen nada que ver con lo que es el rito, el acto, el acontecimiento de los toros, ¿no? Él realmente, imagínate, no iría ya, ¿no? Pero imagínate si para un aficionado, entre comillas, joven como yo, tu hermano que yo, ¿no? Ya tenemos unas canitas. Si para mí es antipático sentarme en un tendido y escuchar el himno, y cuando no lo he escuchado nunca, o escuchar ciertas cuestiones cuando no las he escuchado nunca los tendidos, imagínate Ferlosio lo que diría, ¿no? Y ahí, Alberto, yo te quería preguntar, porque leyéndolo ahora, repasando, tenía la duda. ¿Qué años verdaderamente fue a los toros? ¿Y con quién? ¿Con Javier Pradera, Miguel Ángel Aguilar? Tú eres ese círculo, ¿no? Sí, era el grupo, pero también iba con mucha gente mucho más joven. Agustín Díaz Yáñez, Pisarello, sí, me parece... Sí, hubo un profesor de... sí, ya sé quién es. Alejandro Pizarroso. Sí. Ese también era de los asiduos a la tertulia esta. Y luego los días que había un acontecimiento taurino tal, pues entonces ya acudíamos gente de otras partes y entonces ya se unía pues Fernando Sabater, Javier Echevarría, ese tipo de gente, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente yo creo que la gran amistad que tiene en el mundo taurino es Javier Pradera y Aguilar, ese tipo de gente. Bueno, ellos tenían, según doña Demetria, ellos tenían auténticas peleas de familia, ¿no? Sí, Porque
No, con él había que pelear porque siempre, vamos. eran las tertulias de LUMS, según Barquerito, eran una espera paciente de todos hasta que Ferlosio y Javier Pradera se enzarzaban en discusiones mortales, es decir, prácticamente blandiendo ya el paraguas, ¿no? Rafael siempre era bastante polémico. Es Ya, decir, ya. él a veces aguardaba, estaba esperando su turno porque no le gustaba tampoco intervenir, sino tal, y en el momento que se lanzaba, es la imagen del paraguas y del bastón. Es así, es decir, que él cuando se levantaba, no se levantaba, se levantaba su bastón, y si es preciso, golpeaba la mesa y tal. Es decir, que él, esa cosa un poco soberbia, irritada de las necedades que estamos diciendo los demás, lo hacía ver enseguida. Bueno, ya hemos charlado un ratito, si queréis. ¿El que él? Sí, sí, sí. Sí, sí. Según doña Demetria, él acostumbró a llevar mucho tiempo, que le dolía una pierna y todas las cosas porque tenía problemas de haber tomado tantas pastillas y tal. Al principio para doparse y después para salir del dopaje. Tenía un problema por lo visto bien y lo utilizaba siempre un paraguas y lo llevaba a los toros y por lo visto era un peligro con el público de al lado porque era como... Se levantaba mucho, se levantaba mucho. Yo la última vez que lo vi ya es como decía que odiaba todo. Y lo que quería preguntar, ¿de qué época a qué época recoge? Bueno, según el propio Ferlosio, él empieza, a finales de los 60, empieza a escribir La Semana del Jardín, que se publica finalmente en el año 74. Ahí está el gran fragmento, que es donde realmente encontramos al Ferlosio duro hablando sobre los toros. Después hay la serie de artículos de Interludio Taurino, son de principios del 80, del año 80, del San Isidro del año 80, que se interrumpe porque Miguel Ángel, eso lo explica también el propio Rafael Sánchez Ferlosio, Miguel Ángel Aguilar. Sí, el conjunto de Interludio Taurino son todos los artículos que publicó en Diario 16, invitado por Miguel Ángel Aguilar. En ese San Isidro a Miguel Ángel Aguilar lo cesan y entonces él entiende que a él lo invitó Miguel Ángel y entonces se retira y corta la colaboración de esa feria. Eso sería lo que es el Interludio Taurino y después hay dos textos, uno que no es tan tardío, del año 85, que es una carta al director del País, y después el artículo Patrimonio Nacional, que fue ese, digamos, amargo testamento que publicó en el País ya en 2012, ¿no? Sí. Aparte, Bueno, pero él tenía esos rasgos siempre un poco de mal humor frente a los que queríamos encasillarlo en algo. Intentaba rehuir y también era de carácter muy complicado. No solo era complicada su prosa, sino también era de carácter muy complicado, como tú conoces muy bien, cuando estuvimos en Cucha con él, era realmente de trato complicado. O sea que Rafael cambiaba mucho de humor, se irritaba mucho, efecto de las pastillas, de lo que fuera. Entonces era mantener con él una conversación así apacible y tal, no era lo más corriente. Lo más corriente es que en un determinado momento saltara como un resorte. Y después hay algunos... Lo has vivido tanto como yo, que hemos estado con él temporadas. Hay algunas entrevistas finales en las que a él le preguntaban, entre otras cosas, porque como se editó la obra completa y se editó el tomo donde venía el interludio, claro, el periodista le preguntaba, el periodista veía el índice y decía, bueno, ¿y a usted le gustaban los toros? Y claro, inmediatamente salía diciendo, no quiero saber nada de eso, lo odio, no me lo recuerde. Y sin embargo lo publicaba. Y la publicación en debate estuvo totalmente, sí, fue Ignacio Echeverría trabajando con él y con Tomás Pollán, que hicieron la edición, y él siguió publicando ese interludio, ¿no? O sea, decía en las entrevistas, no me lo recuerde usted, pero bueno, ¿y por qué deja usted eso ahí? Era caprichoso, tenía muchos caprichos.
En lo cual lleva razón, por otra parte. De todas formas, hay una cosa que también me gustaría, que no tiene tanto ya que ver con los toros, sino más con el propio Ferlosio. Es que este libro también tiene una cosa que la comenté también con Ignacio y Echeverría, y me pareció oportuno señalarlo en la notita editorial, y Ignacio me decía, oye, pues está bien. Y es que es curioso, pero extractando estos textos se ven las dos caras de Ferlosio, ¿no? Se ve al articulista más presente, más hombre, más, diríamos, actual, también más sensible, más emocional, y se ve al teórico casi abstruso de los años de la Semana de Jardín, cuando él vivía totalmente encerrado, tomando anfetamina y especulando sobre las teorías de Carl Wheeler y el lenguaje, ¿no? Entonces se ven a los dos. Entonces se ve el proceso también creativo de alguien tan complejo como Ferlosio. Sí, totalmente. Y que tiene la talla que tiene como escritor, ¿no? Porque hay que considerarlo, como tú has dicho, entre lo mejor de la prosa del siglo XX en español, ¿no? Y entonces se ve el proceso también de creación que seguía, ¿no? Esa especie de continua lucha con el elemento que está analizando, la Semana de Jardín, y después en los artículos ves a alguien que está mucho más en el discurso, en el artículo corto, en aprender la cosa, ¿no? Y entonces te encuentras a los dos escritores y por tanto ves los procesos. Sin embargo, yo creo que se alimentan. Hablamos, Alberto, tú y yo otro día en Cádiz, de por qué no haber puesto antes el interludio, abrir el volumen con los textos del interludio taurino, que son textos mucho más entrantes para el lector. Sí, y sobre todo para el lector taurino. El primer texto es el Adyecto, que es la gran defensa de Curro Romero. No, lo hemos puesto cronológicamente, sí. Y me parece más acertado porque cuando te lees el interludio, si no has leído los textos de la Semana de Jardín, no entiendes algunas cosas, que se dicen más de forma en breve, más, ¿no? Por ejemplo, el artículo sobre la conciencia histórica, el artículo del Anti-España, no se entienden sin el proceso reflexivo agotador que ha realizado él mismo en los textos de la Semana de Jardín. Él, por ejemplo, odiaba a muerte el Jarama. Sí, bueno. Bueno, pero también, por renegó. ejemplo, yo recuerdo, yo lo llamé por teléfono muy pocas veces, pero una de las veces que lo llamé por teléfono está el señor Rafael Sánchez Ferlosio. Aquí el que vive es Rafael Sánchez. El Sánchez Ferlosio hace mucho tiempo que ya no vive aquí. Claro, era cuando tú veías que era su voz, es decir, que estaba lleno de manías, de cosas que de pronto quería convertirse en otro personaje, cosa que todos nos gustaría hacer incluso cada día. Y él de pronto, pues la forma que era rehuir el personaje del Jarama era decir que él era ahora Rafael Sánchez y no Rafael Sánchez Ferlosio. Claro, entonces era una persona que te obligaba a descolocarte, a descolocarlo a él y a tener una relación distinta pues cada día porque cambiaba mucho de humor. Efecto de las pastillas o efecto de... Ya ves, ahí, Manolo. Sí, yo quería comentar algo dejando claro que no sé mucho de toros, pero me ha resultado, y me interesa Ferlosio, y me ha interesado siempre, y me ha resultado tan sugerente cosas que se han dicho que quería comentar algo a lo que le estaba dando vuelta sobre el carácter de Ferlosio, en qué medida fue no solo el carácter, sino un poco un posicionamiento teórico que yo creo, inducido seguramente por el carácter, pero que él ha tenido de siempre y que explica, desde mi punto de vista, pues actitudes en principio tan chocantes como ese repudio de la obra propia del Jarama, que estaba leyendo el profesor Jacobo Cortines, o lo que habéis dicho del itinerario que le lleva efectivamente un poco a jurar de su propio gusto por los toros, ¿no? El profesor Alberto González Troyano ha señalado muy bien en las influencias fundamentales de Ferlosio, cuando se ha referido a Weber, y la ascesis es una cosa que él practica en su vida, pero luego le lleva a repudiar el deporte profundamente, está Veblen, pero sobre todo desde mi punto de vista está Adorno y está el planteamiento de la teoría crítica y la dialéctica negativa. Y en el plano de la estética, eso significa que el repudio de todo el esteticismo, el rechazo del sentimiento del placer que suscita la contemplación
vaya viendo el carácter melancólico que va teniendo no solo la mejor faena de toros que ya vi, que la vio aquel que yo fui y no el que soy, pero también el tiempo histórico que ha pasado para los toros. Yo creo que todo eso va sumando y va haciendo que él, no es una contradictoria, pero como dialéctico negativo, no podía buscar la conciliación de su pasión y su punto de vista crítico-teórico, le llevé a decantarse finalmente hasta ese extremo. Da la sensación de que Muy bien. sería quizá una manera de verlo más allá del carácter, que Ahí hay una, no tuvimos mucha suerte la tarde que echamos con él, José fue yo, porque fue deliciosa e inolvidable. ahí hay una cosa que señalábamos antes y que yo creo que es fundamental y que está entroncado con lo que tú dices, pero también con la fuerza de lo taurino o de la tauromaquia. Y son los renuncios que se producen cuando Ferlosio se acerca a una materia que yo estoy convencido de que le sacaba de su casilla. Quiero decirte, como aficionado, Sí. y hay muchos textos donde él ya al final casi renuncia a esa especie de interpretación dura de lo taurino porque lo ve como un fenómeno extraño que no consigue controlar y al que además ha amado y por el que se ha sentido fascinado. Por ejemplo, si Ferlosio analizara una cuestión que tuviera texto, como lo tiene la danza, como lo tiene el teatro, como lo tiene incluso hasta el circo, pues entonces yo creo que no le hubiera sido tan difícil, pero con los toros, donde hay elementos que a él casi se le escapan, es que se siente incómodo y hay veces que hay renuncios, incluso hay notas, un par de ellas, tú has señalado una, donde él lo que está intentando explicarse a sí mismo como diciendo, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? Y al mismo tiempo que está rechazando los toros dice, bueno, yo pero tengo que hacer la excusa cuando oigo hablar de mi divino tocayo, Rafael, porque el tipo vuelve a caer en el gesto del aficionado radical, ¿no? O, por ejemplo, la incomodidad evidente con el texto del abyecto, ¿no? Yo lo entiendo. Es decir, un señor como Ferlosio que critica al tipo que va con el papel higiénico, pero que al mismo tiempo ya le saca tanto de su casilla que dice, oye, que yo también tengo mis macarenas, dice. Yo también tengo mis macarenas. Y también tengo mi corazoncito y también tengo mi porción de ayeto y puedo coger... Estupendo. Sí. Ese es el único momento en que se atreve con el costumbrismo. Claro, claro. Y dice, yo tengo mis macarenas y soy capaz de coger un cuchillo de cocina, dice, que tengo en mi casa, de 20 centímetros de hoja y llevármelo al tendido por si a usted se le ocurre otra vez a mi lado sacar el papel de rollo higiénico y intentar brandírselo al hombre más educado que ha pasado por los tendidos, por la arena en España, que es Curro Romero, ¿no? Fíjate, ¿no? O sea, es de pronto una caída, un renuncio absoluto, ¿no? O sea que ahí Adorno está muy lejos, ¿no? Otra cosa que pensaba, y al hilo de lo que has comentado, es que a Ferlosio, en su intimidad, le tenían que gustar mucho los toros para haber ido tantas tardes. Con lo incómodos que son los toros. La cantidad de días que no pasa nada. Luego lo que grita la gente en Madrid, y iba. Eso me refiero, pero no era por masoquismo. Yo creo que ahí había una pasión inequívoca, porque que aguantara eso Ferlosio. Porque yo creo que él tenía pocas pasiones públicas. Claro. No sé si alguno de vosotros, aparte de las tertulias y tomarse unas copas con los amigos de vez en cuando, es que no se le conocía ninguna diversión. Esas cosas que a nosotros nos gusta, el cine, tal cual, él, eso sí que era para él un trabajo. En cambio, los toros no. Sí. Y además, ir a la grada, ir a la andanada, es decir, eso no le molestaba. Para eso... ¿Qué? A las 8, sí. Claro. Y entonces, Bueno, y tenía una pelea tremenda con el 7. En lo demás no se le sacaba. Sí. Yo he sido su chofer durante 15 días y es que a él no se le sacaba nada más que para... Bueno, oye, llevamos aquí una hora. Si queréis tenéis algún comentario más, alguna pregunta, y si no... amorosa no vamos a contar No, nada, y si no, pues nada, muchísimas gracias a todos por haber acudido y echamos un ratito aquí al lado.